Bienvenidos a Política de Algo Más. Resulta ser que decidí tomarme unas vacaciones en este canal más o menos de un mes porque decía, bueno, seguramente no va a pasar nada en el contexto político y estaba muy, pero que muy equivocado. De hecho, creo que en este mes ha pasado muchísimo más de lo que pasó en los meses anteriores, donde sí estaba haciendo videos. Entre lo que pasó el 6 de septiembre y lo que está pasando en este momento con Joe Biden, creo que tengo que hablar de demasiadas cosas en este momento. Pero creo que sería un video muy aburrido y prefiero dejarlo para otro momento. El día de hoy me quiero enfocar en el presente, en qué es lo que va a pasar con Estados Unidos. Porque creo que ya todo el mundo sabe que Joe Biden es presidente en este momento de los Estados Unidos y lo va a ser durante los próximos 4 años. Y si no lo sabías, bueno, ahora lo sabes. Realmente voy a tratar de dar mi opinión lo más rápido posible. Estas elecciones americanas fueron un tremendo asco, ya no solamente en comparación a las de 2016, sino que en comparación a cualquier otra elección que hayan podido ver. Empezando por el tema de los votos por correo, que fue directamente un desastre y se veían fotos de papeletas perdidas en la calle que nadie sabía cómo fue que llegaron ahí. Hasta, bueno, la tensión que había en los debates, porque si uno compara los debates en el 2016 con Hillary Clinton, realmente había muy poca tensión. De hecho, había un respeto mutuo entre Donald Trump y Hillary Clinton, que en este caso no se vio. El debate del año pasado se basó básicamente en decirle al otro racista y decirle al otro corrupto, y se fue todo el debate en insultos. Realmente en este momento gobernar a Joe Biden o gobernar a Donald Trump, la situación iba a ser muy complicada. Pero el día de hoy no me quiero seguir enfocando en todas esas cosas que ya pasaron. Como comenté, me quiero enfocar en el futuro de Estados Unidos. ¿Qué quiere hacer Joe Biden? O sea, principalmente porque podríamos ponernos a hablar de medidas sociales, de medidas sobre el racismo, que eso no viene a cuento. O sea, eso, oye, es importante, pero no creo que sea lo fundamental en este momento. Hoy quiero hablar sobre la economía de Estados Unidos de aquí a 4 años más. Esto teniendo en cuenta que estamos en plena crisis económica y en plena recesión económica. O sea, Biden tiene un contexto muy complicado. Las propuestas de Biden fueron prácticamente las mismas que hacía Hillary Clinton en el año 2016. Por ejemplo, aumentar el salario mínimo, por ejemplo, aumentar los impuestos. Pero la diferencia era que estaban en otro contexto totalmente distinto. No estaban ni en una recesión ni en una plena crisis social como la están viendo hoy en día en Estados Unidos, donde prácticamente se quería quemar el Capitolio. Y no sé si se acuerdan de las protestas en junio y en julio del año pasado, en la que, o sea, tuvieron que cerrar la Casa Blanca por miedo a que de verdad se hiciera un atentado más grande. Pero volviendo al tema económico, lo que quiere hacer Biden es muy sencillo. En Estados Unidos actualmente el salario mínimo federal, o sea federal a nivel nacional, es de $7.25 la hora. Eso es lo mínimo que tienen que pagar todos los estados a nivel nacional. Por supuesto que hay estados que tienen un salario mínimo mayor, pero ese es lo mínimo a nivel nacional. Entonces, ¿qué es lo que propone Biden? Biden propone pasar el salario mínimo de $7.25 la hora a nivel federal a pasarlo a $15 la hora. Ahora, claro, no es lo mismo ganar $15, por ejemplo, en Nueva York, a ganar $15 en Florida, a ganar $15 en Texas, a ganar $15 en Alaska. Lógicamente no es lo mismo. Pero partiendo de esa idea, podemos asumir que en los estados donde se gana el mínimo, que sería $7.25 la hora, suelen ser los estados donde se suele vivir de forma mucho más barata, digamos. Donde tu alimentación, tu alquiler, tu educación te cuesta mucho más barato que en estados donde el salario mínimo es de $15 la hora. Y yo sé lo que muchos de ustedes estarán pensando: oh, Joe Biden es un muy buen hombre porque le quiere aumentar el salario mínimo a la gente que gana menos. Pero déjame decirte que esta es una medida que no solamente va a afectar a la economía, sino que va a generar desigualdad. La gran odiada desigualdad con la cual los demócratas ganan votos. Voy a tratar de explicarlo de la forma más sencilla para que cualquiera lo pueda entender. Supongamos que yo trabajo en una panadería. Yo todos los días tengo que ir a hacer pan y tengo que venderlo. Pero yo tengo un problema, que es que gano $7.25 la hora, que vendría siendo el salario mínimo a nivel federal. Yo logro producir $10 de pan la hora, y esa diferencia entre 7.25 y $10 se lo queda el dueño de la panadería. ¿Cuál es el problema? Que si ahora el Estado obliga a ese hombre a pagarme $15 la hora, yo produzco $10 de pan la hora, mientras el dueño de la panadería gasta conmigo $15. Eso significa que el dueño de la panadería estaría perdiendo $5. Ya que no estamos hablando de que él tenga menos dinero para invertir o otra cosa, ya estamos hablando de que él queda en quiebra
quiebra, porque yo ni nadie lograría producir por encima de ese mínimo. ¿Qué sucede? Que esa empresa quiebra y que yo me voy al desempleo. Entonces, esta medida tan maravillosa que todo el mundo dice que va a resolver la desigualdad y que, Biden es un muy buen hombre porque le quiere dar más dinero a los pobres, no es así. Va a generar más desigualdad porque la gente que sí logre producir por encima de esos $15 la hora va a tener un mejor trabajo y lógicamente que va a ser mejor. Van a vivir mucho mejor de lo que vivían antes gracias a esta medida. Pero por otro lado hay un montón de gente que produce por debajo de esos $15 la hora que van a quedar desempleados. Tú al quedar desempleado básicamente dejas de recibir ingresos y tienes que buscarte la vida por ti mismo. O sea, ya no hay nadie que te esté pagando un salario fijo. Luego tenemos otra medida que complementa a esta medida, que es una subida de impuestos. Primero tenemos la subida de impuestos a las personas que ganen más de $1 millón al año, que tal vez lo entiendo, digamos que estaría de acuerdo, aunque realmente no estoy muy de acuerdo con esa medida. Pero la medida principal es la subida de impuestos a las empresas. Recordemos que Donald Trump bajó ese impuesto de 35% a 21% durante su administración, a pesar de que en plena campaña él prometió que lo iba a bajar a 15%, aunque en realidad no pudo, era algo lógico. En este caso Biden prometió durante su campaña que iba a aumentar los impuestos. En este caso Biden prometió durante su campaña que iba a aumentar ese impuesto de 21% a 27%. Volvemos a lo mismo, supongamos que yo ahora en vez de ser el trabajador de esta panadería soy directamente el dueño de esta panadería. Ahora yo tengo que pagarle a este trabajador por encima de lo que él me produce. Y además, si yo ya estaba en quiebra, ahora tengo que pagar una mayor porción de impuestos. Al final, ¿en qué nos quedamos? En que yo lógicamente quiebro. Porque no hay manera de empezar a invertir, ni hay manera de empezar a emprender en un país que tenga altos impuestos. Y esto es totalmente lógico. O sea, nadie quiere invertir en un país o quiere hacer negocios en un país en el cual el gobierno te quita la mitad de lo que tienes. Bueno, en este caso no va a ser la mitad, va a ser el 27%, pero se entiende el ejemplo. Y según la teoría económica keynesiana, que es básicamente la que se usa en todo el mundo, lo que uno tendrá que hacer en recesiones económicas tal como la que vivimos hoy en día es aumentar gasto público y reducir impuestos. Biden lo que quiere es aumentar gasto público y aumentar impuestos. Pero aumentar los impuestos va a empeorar la recesión porque tú al aumentar los impuestos lo que haces es quitarle incentivos a las empresas. Y las empresas simplemente se te van a ir del país. Y esto es algo que no es que esté diciendo yo porque quiero y porque puedo. Es algo que está pasando en países a nivel mundial en la que las empresas se están yendo de los países porque tienen altos impuestos. Trump hizo mucho énfasis durante su administración en eso, porque él sabía que las empresas se estaban yendo para México y se estaban yendo para Canadá. Y él lo que hizo fue traerlas de vuelta a Estados Unidos, cuando lo que va a hacer Biden es directamente echarlas con los altos impuestos. Ahora, esto realmente es una predicción basada en teorías económicas. Esto no refleja lo que vaya a pasar realmente. Hay que esperar durante los próximos 4 u 8 años para ver qué es lo que termina ocurriendo a nivel económico y a nivel social en el país. Aunque recuerda que siempre eres tú el que tiene la última palabra. Así que te invito a que comentes tu opinión en la caja de comentarios y yo la estaré leyendo y estaré sacando ideas de tu opinión. Además, no olvides seguirme en mis redes sociales en las cuales estaré publicando contenido. No solo eso, sino que tú podrías enviarme el contenido al que quieres que reaccione o al que quieres que comente. Nos vemos en el próximo video.